Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Me da gusto tenerte otra vez en Diosidencias. Es un placer poder compartirte una historia más y presentarte a la invitada del día de hoy. Ella es Gaby, desde Villahermosa, Tabasco, y ha aceptado nuestra invitación para compartir una historia. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Cris, estoy bien, un poquito nerviosa realmente. Hablar no es mi fuerte, pero pues aquí estamos ya listos para contar una diosidencia más. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por ser una valiente que se animó para poder compartir su historia, y estoy muy contento de que me hayas hecho un espacio. A pesar de todas las actividades y el ajetreo del día, pues estamos aquí grabando para poder compartir esa historia. El tiempo es tuyo, Gaby, así que inspíranos con esa diosidencia. Muchas gracias Cris. Pues voy a empezar con un poco de contexto. Yo no soy adventista de nacimiento, pero mis papás se convirtieron al adventismo cuando yo tenía 7 años y a partir de ahí mi formación académica fue siempre en las instalaciones de la iglesia adventista, toda la primaria, secundaria, prepa. Y cuando iba yo a salir de la prepa, pues obviamente están todavía las instituciones adventistas para estudiar la carrera. Sin embargo, por cuestiones económicas, yo no podía ir a ninguna de esas. Y sí fue un momento de ansiedad para mí porque en cierta manera para nosotros que estudiamos prácticamente toda nuestra vida en escuela de la iglesia estamos como en una burbuja. Y el hecho de salir de ahí a alguna institución pública donde sabemos que pues ya no vamos a hacer esas actividades de orar antes de empezar las clases, y por lo menos para nosotros que somos adventistas, que el sábado es algo muy especial para nosotros, un mandato divino, realmente es un reto salir a estas escuelas. Y pues nada, creo que ya saben por dónde va mi historia. Tiene que ver pues con una diosidencia que gracias a Dios se presentó desde el principio porque fue una parte fundamental para que a partir de ahí en el resto de mi carrera pues yo pudiera confiar en que Dios estaba ahí a mi lado. Bueno, yo soy de Tuxtla Gutiérrez y toda mi vida he vivido acá en Villahermosa, Tabasco. Sin embargo, para estudiar la universidad sí me fui a Tuxtla porque el plan académico de allá era bastante interesante y tenía mucho que ver con la línea en la que yo me quería enfocar. Yo soy arquitecta y yo quería enfocarme en toda esta parte de la sustentabilidad y justamente esa universidad, la Universidad de Chiapas, la tenía. Cuando yo me voy, pues sé que el primer reto que iba yo a tener iba a ser el sábado. Yo ya estaba consciente de eso y me refugié en Dios. Aunque era difícil, me refugié en Dios y le pedí mucho y siento que fue un momento en el que, a pesar de que toda mi vida pues fui adventista, fue el momento en el que me sentí más cerca de Él. Y bueno, un contexto acerca de la universidad es que no puedes ingresar, bueno, son 4 carreras: la carrera de medicina, ingeniería, arquitectura y veterinaria. No ingresas directamente al primer semestre. Tienes que cursar algo que ellos le llaman preuniversitario y este curso dura 4 meses. Es básicamente una probadita de lo que va a ser la carrera. Entran aproximadamente 600 alumnos, pero al momento de ya pasar ahora sí a la carrera, solamente pueden ingresar 120. Y bueno, justamente esta diosidencia me pasó en esa etapa de preuniversitario. Cuando nosotros iniciamos el preu, en mi salón resulta que habían 2 personas más que eran adventistas, así que eso me ayudó un poco a no sentirme tan sola. Yo ya sabía que pues ellos tenían
realmente la misma situación que yo, de la misma preocupación, y ya nos juntábamos para hablar con los profesores y todo. Sin embargo, al principio del preuniversitario, cada vez que dejaban alguna asignación para el sábado, preguntaban los profesores y todo el salón daba su punto de vista. Obviamente todo el mundo pedía que se hiciera el sábado y nosotros siempre decíamos, no, profesor, que sea mejor el viernes, o no sé, de alguna manera hablábamos para que no tuviéramos que presentar los trabajos el sábado. Así nos los llevamos prácticamente casi todo el preu. Bueno, entonces hubo un momento en el que pues varios compañeros comenzaron a sentirse afectados porque nosotros siempre pedíamos que no presentáramos ni los exámenes, ni las entregas de maquetas, ni nada de eso en sábado. Eso significaba que teníamos que trabajar realmente duro durante la semana para poder entregar antes. Y hubo un momento que una compañera se me acercó y me dijo que yo los estaba afectando, que nosotros estábamos afectándolos a ellos y que yo tenía que aceptar el hecho de que en algún momento pues teníamos que llegar el sábado. Yo pues le agradecí a ella que se acercara a hablar conmigo, que realmente no era nuestra intención afectarlos, pero que ya iba yo a buscar alguna otra manera. Sin embargo, pues yo no iba a llegar en sábado, que yo tenía muy en claro esa cuestión de que quería ser fiel a Dios. Ella se rió de mí y me dijo que pues ya lo iba a ver. Aparte de ella, también hubo una vez con un profesor que nos acercamos a pedirle chance de entregar ya sea el viernes o el lunes, pero pues él obviamente no nos dejó entregar después y nos dijo que el viernes, pero sí nos hizo la pregunta de, ¿ustedes creen que van a durar aquí? Mis compañeros y yo nos quedamos así de, no, pues sí. Dice, y si logran sacar la carrera, ¿cómo le van a hacer para la cuestión laboral? Y recuerdo que le comenté, pues Dios se va a encargar de eso. A mí ahorita lo que me corresponde es serle fiel. Y pues por eso venimos a hablar con usted para ver si hay posibilidad para que nos reciba antes el trabajo. Y ya él nos dijo que sin problemas, que pues él nos aconsejaba que checáramos la cuestión de nuestra religión, que él veía muy difícil que fuéramos a salir adelante si estábamos prácticamente en modo fanáticos respecto al sábado. Hubieron muchas trabas con otros profesores, pero pues al final siempre cedían. Y la prueba mayor de todo esto fue justamente antes de terminar el preuniversitario. Gracias a Dios ya habíamos pasado varias pruebas y no habíamos tenido tantos problemas con el sábado, nos habían estado dando chance, pero había justamente una materia, que es la materia de estática. Ya de por sí la materia es complicada y el profesor que nos daba esa materia era todavía más complicado. Era una persona callada, un poco chocante, si puedo decirlo así, y era muy difícil acercarse a él. Nunca habíamos tenido problemas con él alrededor de todo el periodo del preuniversitario porque sus clases eran los martes y los jueves. Sin embargo, justamente ya cuando veíamos la luz al final del túnel, porque ya habíamos estado pasando todas las materias, en una de sus últimas clases, antes de salir del salón, recuerdo que nos preguntó que si queríamos que el examen fuera el siguiente martes o que fuera el sábado. Y nos quedamos así de, no sé, sentíamos gigante el poder hablar con ese profesor y que realmente nos diera permiso porque era una persona realmente muy cerrada. El profesor salió, mis compañeros y yo nos quedamos viendo pues así un poco asustados. Obviamente la compañera que había hablado conmigo de que pues yo ya no dijera nada acerca de que lo presentáramos antes o algo, se me quedó viendo y sí sentimos un poco de pánico. Sin embargo, recuerdo que nos pusimos a orar y decidimos hablar con él. No nos contestó el mensaje, así que empezamos a sentir que no iba a ser posible que pudiéramos presentar el examen antes o que nos pudiera dar chance de no llegar el sábado. El martes siguiente
Llegó al salón y dejó una serie de ejercicios. Recuerdo que eran 8 ejercicios, estaban complicados, realmente complicados, y dijo que eso iba a ser el pase del examen. Ahí aprovechamos a hablar ahora sí directamente con él porque no nos había respondido el mensaje y le comentábamos que nosotros éramos adventistas. Se nos unieron 2 compañeros más que no son adventistas, pero como eran foráneos, habían visto que de alguna forma alrededor de todo el preuniversitario siempre lográbamos evadir los sábados. Entonces comenzaron a unirse a nosotros y ya no solamente éramos 3, éramos 5. Y ellos se hicieron pasar por adventistas, porque obviamente el motivo que nosotros dimos fue pues nuestra creencia. Nos quedó viendo y dijo, luego lo checamos. Pues obviamente seguimos en oración, y sorprendentemente también estos 2 compañeros que no eran adventistas, eran cristianos de otra denominación, también se unieron en oración con nosotros, así que fue un testimonio también para ellos. Recuerdo que pasó toda esa semana, llegó el jueves, la clase del jueves, y prácticamente ya se acercaba el sábado que teníamos que presentar el examen. Durante los días que pasaron entre el martes y el jueves, le estuvimos mandando fotos de los avances para ver si nos podía apoyar. No nos daba obviamente la respuesta, pero nos decía, intenta con esto. Entonces, no sé si fuimos los únicos que realmente le echaron ganas a esos ejercicios, pero cuando llegó el jueves, nosotros ya teníamos terminados 6 ejercicios, nos hacían falta 2. Y cuando llegamos al salón, todos los compañeros del salón no llevaban ni 2 ejercicios, o sea, no habían avanzado nada, y nosotros ya llevábamos un súper avance. Sin embargo, sabíamos que pues el profesor aún no nos había dado respuesta acerca del sábado. Esa clase fue para contestar dudas, para acercarnos a él. Él llegó, se sentó, no puso nada en el pizarrón y dijo que los que tuvieran dudas se fueran acercando a él. Y estuvimos ahí porque pues queríamos que por lo menos de algo nos contara esos 8 ejercicios. En caso de que no fuéramos a ir el sábado, pues tener algo por ahí que nos salvara. Terminó la clase, él siempre ponía su alarma, recuerdo que ponía su alarma, así que era algo que nos tenía todos ansiosos. Bueno, a nosotros 5 nos tenía ansiosos de que ya se estaba acercando la hora de salir y el profesor no nos decía nada, no nos daba ninguna respuesta. Cuando sonó su alarma, nos quedamos viendo así y dijimos, bueno, vamos a esperar a que él salga y vamos a hablar con él a ver qué respuesta nos tiene. Tomó su maletín, guardó todas sus cosas y comenzó a salir, y todos nos quedamos callados, todo el salón se quedó callado. En eso se detiene en la puerta, se da la vuelta y me dice, tú tienes 9 y tus otros compañeros tienen 8, a los demás los veo el sábado. Todos se quedaron callados, todos se quedaron callados. Pues obviamente fue un momento impactante para nosotros. Sí vi la manera en que nuestros compañeros nos quedaron viendo y pues nos pidieron los ejercicios y los estuvimos apoyando. Al final el profesor ya no valió esos ejercicios, a ellos les valió completamente el examen. Pues obviamente nosotros llegó ese sábado tranquilos, felices porque vimos nuestra oración contestada, y el lunes que llegamos a la escuela nos enteramos que todos nuestros compañeros llegaron el sábado a presentar el examen y reprobaron. Todo el salón reprobó. Realmente los únicos que pasamos fuimos nosotros. Estaban molestos porque decían que no era justo, y cuando fueron a hablar con el director, pues nosotros comentamos que estuvimos en contacto con el profesor, con los ejercicios, que nosotros hablamos con él, que no teníamos idea, o sea, eso fue decisión de él en el momento. El director nos dio la razón a nosotros, dijo que él haría lo mismo si veía que habían compañeros que realmente le estaban echando ganas, que él también haría lo mismo. Entonces, de esa manera como que se calmaron un poco las aguas porque sí se estaba poniendo el ambiente un poco tenso con nuestros compañeros. Y sí, ese fue como uno de los testimonios más grandes, una de las diosidencias más grandes que me pasaron al principio, porque obviamente en el transcurso de la universidad hubieron un montón de cosas más,
pero esa diosidencia en específico me ayudó a saber que Dios estaría conmigo, porque dentro de mi oración yo le decía a Dios: Señor, si tú quieres que yo estudie esta carrera, si realmente me quieres aquí, tú vas a poner todo. A mí solamente me resta orar, poner las situaciones que se me presenten en tus manos, y yo sé que tú vas a abrir puertas o vas a cerrar puertas, pero eso solamente significa que me estás guiando hacia algún lado. Interesante es también el testimonio de uno de los compañeros adventistas, que él decía que si no llegaba a pasar el preuniversitario, se iba a ir a Montemorelos a estudiar teología. Y uno pensaría, no, pues Dios va a hacer que él no pase o algo. Pues terminó reprobando, realmente reprobó, volvió a presentar el examen y terminó pasando. Entonces no entendemos realmente los planes de Dios. Yo pensé que él sí se iba a ser teólogo, pero pues ahí estamos. Una de mis compañeras también, mi otra compañera adventista, ella lamentablemente pues ya no terminó la carrera, pero se fue a otra carrera. Creo que, no sé si la conozco, yo creo que sí la han de conocer. Ella es Heidi Cartagena. Ella empezó el preuniversitario conmigo, lloramos juntas y oramos juntas también. Y ahorita ella tiene un ministerio increíble acerca de lettering. Al final los tres tomamos caminos diferentes, pero he visto cómo Dios nos ha seguido bendiciendo, y creo que este testimonio, esta diosidencia en específico, fue clave en la vida de los tres. Lo recordamos como una de las respuestas más significativas en nuestra vida, porque a veces como adventistas estamos mucho tiempo en la iglesia y escuchamos testimonios de otras personas, pero pasamos mucho tiempo sin vivirla en carne propia. Y esto fue como la primera vez que vi que Dios intervino en mi vida, y de ahí en adelante la verdad es que incluso en lo profesional he visto cómo Dios me ha usado para no llegar los sábados, incluso que mis jefes me digan que se están haciendo adventistas, ¿no? Porque está tan bien hecho el trabajo que no necesitan ellos tampoco llegar los sábados. Sí me pasó eso en una ocasión, de que ya mi jefe ya no trabajaba tampoco los sábados porque no era necesario. Yo le echaba tantas ganas para no tener que ir los sábados, que ya incluso ellos y los trabajadores, los albañiles y todas esas personas están acostumbrados a trabajar hasta los sábados, solamente tienen los domingos libres. Y también ellos así súper felices de que se les pagaba el viernes, porque ya no era necesario tampoco que fueran los sábados. Dios bendecía el avance de las obras para que no tuviéramos que trabajar los sábados. Entonces es una bendición que no solamente es para nosotros, sino que también se extiende hacia otras personas, y Dios es fiel cuando uno le es fiel. Y pues esta es mi historia, Chris. Muchas gracias, Gaby. Qué bonita historia, tan inspiradora. Yo creo que las personas que la escuchen se pueden sentir identificadas, porque a más de uno posiblemente nos ha pasado algún tema con el sábado. Y creo que es interesante la parte en la que tu primera diosidencia, cuando estabas empezando uno de los proyectos más importantes de tu vida, que es a qué te vas a dedicar. Entonces había dudas y no fue tan fácil de que, bueno, ahí te va la respuesta, sino que tuvieron que pasar cierto tiempo, ciertas situaciones, para que tú también te dieras cuenta si ibas a poder fuera de la burbuja, ¿no? Entonces llegas, te enfrentas a diferentes situaciones, se da lo del examen. Eso estuvo muy padre escucharlo, la verdad me emocionó bastante, porque al final de cuentas hay recompensas, como dicen, hay que pedirle a Dios, pero también nosotros hay que hacer nuestra parte, no nos podemos quedar acostados esperando que Él haga todo, porque al final de cuentas nuestra vida es un ejemplo y cada diosidencia tiene un propósito mayor. No solamente era ayudarte a entender de que ibas a pasar pues unos años estudiando una carrera en la cual ibas a ser bendecida, sino también a reafirmar el proyecto que tiene contigo, porque tu carrera, tu profesión solo es un medio, como lo que nos comentas, para compartir indirecta o directamente lo que Dios ha hecho por ti, y tu manera de actuar habla mucho más de cualquier versículo, cualquier predicación. Entonces
eso hace que otras personas puedan voltear a ver y dicen, oye, ¿qué hace diferente Gaby? No sabemos qué tanto alcance va a tener haber elegido esa carrera, estar trabajando y seguir actuando de la manera a lo que tus principios te indican, y eso pues trae consigo muchas bendiciones. Qué bonito, Gaby, qué bonito escucharlo. Y no sé si para ir terminando quieras compartirnos alguna frase, algún versículo, algo que nos quedemos con este capítulo. Sí, hay una frase que cuando yo estaba en el Club de Conquistadores, que pues también es parte de actividades para jóvenes en la iglesia adventista, una directora una vez me dijo, haz todo como si lo hicieras para Dios. Y esa ha sido mi regla de vida durante toda la carrera y durante mi profesión, y realmente no solo es llegar a la iglesia y hacer las cosas para Dios en la iglesia, sino en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, con las personas con las que convivimos, tener presente que todo lo que hacemos es para Dios. Así sea, así lo veamos como algo mínimo, todo es para Dios. Y creo que se nota en los resultados, porque si es para Dios, Dios está ahí también para que todo salga bien. Me gusta, gracias por compartir esa frase. Y qué bueno que tienes claro para quién y por qué son las cosas, y que al final de cuentas nosotros somos un medio pues en este mundo para compartir de ese ser superior que sabemos que no juega las piezas. Todo tiene un propósito y tú ya estás cumpliendo ese propósito. No sabemos qué tanto alcance o qué tanto impacto vayas a tener, pero me da gusto escuchar que lo estás logrando y que estás cumpliendo ese propósito que sin duda trae satisfacción a tu vida. Y para ti que nos escuchas, me encantaría invitarte a seguirnos. Estamos en redes sociales como Diosidencias Podcast, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok. Ahí puedes escuchar algunas frasecitas, ver videos de lo que creamos a través de los mismos capítulos. Y si nos sigues y calificas en Spotify, en Apple o en las diferentes plataformas donde nos escuchan, eso nos ayuda bastante a poder posicionarnos, a poder llegar a más personas y a poder estar en el top de los mejores podcasts de fe y religión, para que puedan más personas alcanzar a escuchar estas lindas historias. Así que Gaby, no queda más que despedirme y agradecerte por tu tiempo y dejar la puerta siempre abierta para el resto de historias. Dijiste que tenías más historias universitarias, así que ya nos hiciste el intro. Ahora esperamos tenerte en un tiempo no tan lejano para que nos cuentes alguna otra historia ya cuando estabas estudiando en la universidad, alguna otra diosidencia. Ay, muchas gracias. Sí, me encantaría poder compartirles más. Gracias a Dios que después de eso, todas las diosidencias más que Él puso en mi vida realmente han servido mucho para que yo vaya por este camino de la vida adulta confiada en que Él siempre va a proveer. Pues sí, hay que seguir confiando de que Él siempre va a proveer y no nos va a dar más de lo que necesitemos. Al final de cuentas, estamos cumpliendo ese propósito y las herramientas ya las tenemos, así que hay que continuar. Pues te mando un abrazo, Gaby. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.